Ya vimos lo de la madurez espiritual. Por eso nos toca ahora ver la conducta del creyente. Se supone que tenemos una muy buena base para ser personas que nos conduzcamos por la vida de esta forma. El libro de los Efesios nos va a enseñar un poquito, en alguna medida, con respecto a algunas cosas. Entonces, el tema es conducta del creyente en Efesios. ¿Qué dice ahí? Leámoslo todo al contar tres. Uno, dos, tres. ¿Qué les parece eso? Esa etiqueta. Si dices ser cristiano, que se te note. Conducta tiene que ver con algo que la gente puede ver. Se tiene que notar. Si yo soy hombre, tiene que notárseme que soy hombre. O si es mujer, mujer. Si hablamos de que, salud, si somos cristianos, tiene que notársenos algo. Y la parte que se tiene que notar es la parte de la conducta. Cuando la escritura nos habla a nosotros en el libro de los Efesios, y vamos a abrir Efesios en el capítulo 1, el tema en el libro de los Efesios es el eterno propósito de Dios de establecer y completar la iglesia de Cristo. Ese es uno de los grandes temas que se desarrolla. Ese es el punto en donde de partida. Ahora, esta parte del propósito de Dios de establecer y completar la iglesia de Cristo es un misterio no revelado en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento esto no estuvo revelado, es el cuerpo de Cristo en el mundo, piedras vivas hasta ser la morada de Dios en el Espíritu Santo, con el propósito de andar como Él andaría. Así es como está establecido. Cuando el apóstol Pablo escribe a esta carta a los Efesios, les está hablando exactamente de esto, de que van a llegar a ser completados en Él, que van a llegar a ser un cuerpo en el mundo como piedras vivas hasta ser morada de Dios en el Espíritu Santo. Entonces, tenemos en esto que tener muy claro este cimiento, esta es una base. Amén. Entonces, si yo digo ahora cuál es el tema que nos ocupa en el libro de los Efesios, ¿qué diríamos? El eterno propósito de Dios, pero de establecer y completar la iglesia de Cristo. Establecer y completar la iglesia de Cristo. Entonces, si nosotros decimos que somos cristianos, que se nos note. Porque en esto nosotros completamos. Cuando yo digo que yo soy cristiano, estoy diciendo soy parte de la iglesia de Cristo. ¿Verdad? Y es muy interesante cómo Pablo en el libro de los Efesios habla, porque el cuerpo de Cristo en el mundo somos piedras vivas hasta ser la morada de Dios en el Espíritu, para que andemos como Él anduvo. Ok, si yo digo que yo soy cristiano, yo tengo que ser verdaderamente alguien que complete, porque yo soy parte de la iglesia y ser parte de la iglesia es completar. Yo completo, cada uno completamos, somos piedras vivas, cada uno de nosotros somos personas importantes. Ajá, eso es completar y no competir. No competimos, sino que completamos. Este misterio, hermanos, si se fuera revelado a nosotros, el de competir, el de completar, sería maravilloso. Porque entonces habría un interés muy, muy profundo y muy fuerte en medio de la iglesia en la vivencia del cristianismo. Porque mi interés deja de ser lo que yo soy y me voy a interesar en lo que la otra persona es. Entonces ya no me estoy ocupando de mí, me estoy ocupando de mi hermano, de mi hermana, para saber en qué puedo ayudar, en qué puedo servir, en qué puedo completar en su vida. Pero lamentablemente, hermanos, esta parte no es así. Y yo digo lamentable porque uno debe lamentarse de algunas cosas en la vida. Y parte de lo que uno se lamenta
es de esto, de que a veces nos interesamos más en lo que nosotros somos en vez de interesarnos en lo que los demás están pasando. Amén. Entonces nos volvemos inclusive personas que pensamos y que nuestro interés en la otra persona es para señalamientos o juzgamientos, no para ayudar. Por eso lean otra vez eso. A ver, al contar tres vamos a leer eso. ¿Qué dice ahí? Es por eso que yo pensé, yo dije, si alguien está embarazado, se le nota, ¿cierto? Ok, a usted no se le nota. Yo quiero empezar y que nosotros logremos ver, porque aquí hemos visto mucho o bastante o algo con respecto a lo que es estar en Cristo. Sin embargo, quiero enfocarlo y este parte de Efesios, vamos a hablar de la posición que está en el capítulo 1 hasta el capítulo 3, 21, ¿verdad? Pero la posición, yo quiero enfocarla y también vamos a hacerla de otra forma, pero quiero traerla como más aquí, hacia nosotros. Cuando hablamos de nuestra posición, es una posición en movimiento, ¿ok? En movimiento, aunque hoy vamos a descubrir que la vida cristiana empieza sentados, pero en movimiento porque dentro de nosotros tiene que empezar a darse estas cosas. Por ejemplo, ¿qué digo con movimiento? La mente va a recibir la información, el corazón, la sensibilización y los pies, acciones concretas. Si nosotros vamos a hablar de, ¿cómo se llama el tema? ¿De qué? La conducta del creyente, vamos a tener que hablar de acciones concretas. Amén. Entonces, ¿qué vamos a decir? Cuando hablamos de propósito, cuando hablamos de nuestra posición en movimiento, estamos hablando de qué? De una mente que recibe información, de un corazón que recibe sensibilización y de unos pies que ¿qué hacen? Acciones concretas. ¿Está claro, hermanos? Entonces, en movimiento tiene que ver con la mente, que es la que recibe la información, el corazón la sensibilización y los pies las acciones concretas. Cuando entonces ahora vamos a pensar, ok, pensemos cuál es el propósito del libro de los Efesios. ¿Cuál era? En su mente, ¿qué fue lo que captaron en la mente? Establecer y completar el cuerpo de Cristo. ¿Qué tengo que hacer en mi corazón? Sensibilizarlo. Yo debo sensibilizarme a qué? A que yo soy un miembro del cuerpo de Cristo que voy a completar. Y no compito, yo completo, yo completo, yo completo. Necesito saber quién está enfermo para ver cómo lo completo. Necesito ver quién tiene gripe para que mejor se me pegue a mí a ver si el hermano sale adelante. No pensamos así, más bien huimos, ¿verdad? O poder ver quién necesita algo para poder yo estar solventando tal necesidad. Ok, entonces, cuando podemos entenderlo, vamos, hermanos, dinamicemos otra vez. Cuando hablamos del propósito del libro de los Efesios, que es completar en el cuerpo, que es lo que dijimos en la filmina anterior, que tiene que ver con el eterno propósito de Dios de establecer y completar la iglesia de Cristo, ¿verdad? Que es que debe ser piedras vivas hasta ser morada de Dios en el Espíritu Santo con el propósito de andar como Él anduvo. El propósito final es andar como Él anduvo. Por eso cuando dice andar como Él anduvo, vea que lo que terminamos como tercero aquí es el corazón, la mente, la información, el corazón, la sensibilización y los pies, acciones concretas. Jesús anduvo con acciones concretas. Jesús sabía para dónde iba, de dónde venía, quién era. Esta noche vamos a descubrirnos y descubrir a Jesús de una forma así. Entonces, igualmente, podemos seguir adelante. Hay tres palabras claves, hermanos, tres palabras claves en el libro a los Efesios. ¿Cuántos han leído el libro a los Efesios, la carta? ¿Qué creen ustedes que sean las palabras claves que aparecen ahí? Sentados, sentarse. Si ustedes ven capítulo 2
y verso 6, ¿qué dice? Lo siguiente: pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en lugares celestiales. Amén. La primera es sentarse. La segunda, acostarse. No. La segunda, ustedes no han leído Efesios. ¿Cómo no se acuerda? A ver, la segunda palabra es andar. Capítulo 4 y verso 1. Por tanto, yo prisionero por servir al Señor, les suplico que anden en una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Que anden, no sé cómo dice 60, pero ¿qué dice? Les suplico que lleven una vida digna del llamado, que andéis como es digno del Señor. Andar. Y la número 3 es estar firmes. En capítulo 6 y verso 11, son claves estas tres palabras. Póngase en toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Entonces, andar, ¿ok? Sentarse, andar y estar firmes. ¿Por qué el apóstol Pablo, perdón? ¿Él? Sí, sí, claro, sentarse, andar y estar firme. Eso es lo que tenemos que hacer. Si queremos tener una conducta cristiana adecuada. Y alguien dijo, cuando usted tenga que correr, camine, y si usted tiene que caminar, siéntese. Los maestros de Israel, cuando tenían que decir algo muy importante, se sentaban. Cada vez que iban a decir algo muy importante, se sentaban y decían lo que tenían que decir. Entonces, cuando los discípulos veían que se sentaba el maestro, ellos decían, viene algo poderoso, viene algo muy importante. Entonces, ¿están claras esas tres palabras? Okay. En Efesios, en capítulo 1 y verso 1 y 2, y ahora sí, Pablo dice, Pablo elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, que escribió esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, fieles seguidores de Cristo Jesús, que vuestro Padre y Señor Jesucristo les den gracia y paz. Hermanos, interesantemente Pablo hace una reclamación de su apostolado, que dice que es por la voluntad de Dios, y un habitual saludo. Y entonces él dice, bueno, tengan gracia y paz. Yo no me quiero en esta noche centrar ahí, porque no saldríamos de ahí, se los puedo asegurar. Si pudiéramos desmenuzar por qué el apóstol hoy dice, hoy Pablo recuerda en la escritura que él es apóstol de Cristo Jesús, ¿verdad? Hoy hay un poco de gente que trata de decir eso, ¿verdad? Pero Pablo tuvo que hacerlo en defensa y lo hizo de una forma hasta su vida, por el apostolado, por lo que Dios le había dado. En el verso 3 dice que en los lugares celestiales toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. ¿Dónde es que el apóstol mira esto? Pablo habla de los lugares celestiales y este es de verdad, ¿por qué? Porque él ve que es un reino de autoridad, no solo de posesiones, sino también de experiencias a las que es llevado el creyente a causa de la unión con Cristo. Es decir, Pablo va a decir y nos va a posicionar. Y él dice, toda la alabanza sea para Dios el Padre nuestro, Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Esto es lamentable, hermanos, que hoy nosotros no logremos entender que las bendiciones son de los lugares celestiales.
Y que a veces nosotros estamos pensando, creyendo que las bendiciones tienen que ver con otro poco de cosas que se viven en esta tierra. Las bendiciones para el apóstol Pablo está ahí en los lugares celestiales. Después vamos a poder hacer un poco más de trabajo en ese sentido. Entonces, la primera palabra. ¿Cuál era la primera? Importante. Sentarse. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 2, del 4 al 6. Hermanos, es muy interesante empezar a ver lo que es sentarse, ¿verdad? Parece, y les dije, la vida cristiana empieza sentados. Y es muy significativo, ¿verdad? Ya dije que los maestros, los rabís, cuando tenían que decir algo importante, se sentaban. La vida cristiana es tan importante que tiene que empezar sentados. Ahora, no es cualquier lugar donde la Escritura a nosotros nos lleva a sentarnos. Por lo menos en la voz de Pablo, dice que nos estamos sentados ¿en dónde? En lugares celestiales. Es decir, que nosotros tenemos que entender qué es estar sentados en los lugares celestiales. Yo no sé si usted y yo tenemos esa comprensión tan alta, porque a nosotros nos parece más vivido esto que estamos haciendo aquí en la tierra. Porque si yo le digo a usted, ¿usted se siente sentado en los lugares celestiales? Usted me diría, no, yo me siento aquí, o me siento en un problema, o me siento mal, o me siento... Es decir, usted y yo nos sentimos en cualquier cosa, o cualquier forma, o lugar, menos en el cielo, o no, o sí. Se siente en el cielo. Bueno, el apóstol dice que él sí está ahí y nos sentó en esa parte. Entonces, de esta manera, las palabras claves en Efesios, que es sentar o sentarse, ¿verdad? Implica que esta vida creyente siempre presenta estas tres actitudes, ¿verdad? Hacia Dios, hacia el hombre y hacia los poderes satánicos. Si ustedes notaron, como leímos esa lecturita, el sentarse tiene que ver con un asunto, ¿verdad? Más que todo hacia Dios, ¿verdad? El andar tiene que ver con, ¿verdad? La parte de que yo hago a diario, en mi diario vivir, que es el caminar, y el estar firmes tiene que ver con el diablo. Ajá. Es decir, si queremos ser de verdad instrumentos útiles en las manos de Dios, el hombre debe estar en un buen ajuste en su posición, en su vida diaria y en el combate contra las fuerzas del mal. Hermanos, esos son tres aspectos y la iglesia de Jesús, para generalizar, piénselo así, o pensemos, hagámosle, echámosle piense. ¿Usted dónde tiene más problemas? ¿Usted tiene problemas con respecto a Dios, con respecto al hombre o con respecto a Satanás? ¿Cuál es su mayor conflicto en la vida diaria cristiana? Con el hombre. Ok, ¿cuál parte? A la pregunta. Ok, ¿en cuál parte es que a nosotros tenemos más conflictos? En el diario vivir, ¿en qué tenemos más conflictos nosotros? ¿Con respecto a Dios, con respecto al hombre o con respecto al diablo? Sí, porque al final, por eso le digo, nosotros tenemos que tener en cuenta estas tres cosas, porque ahí está el grado de conflicto. Recuerden, es nuestra mente, es nuestro corazón y es nuestro andar. ¿Dónde es que funciona el diablo? En la mente. ¿Dónde es que funciona Dios? En el corazón. ¿Y dónde es que funcionamos nosotros? En el caminar. Si ustedes se acuerdan del dibujito, lo tenemos que ver de abajo hacia arriba. Así. Pero así es como está pasando, y eso es lo que está pasando con iglesia. ¿Usted cree que, hermano, vea, por qué es que tenemos que tener dificultades como para a veces encontrarnos en grados de intimidad con Dios?
¿Y por qué no tenemos grados de intimidad con Dios sin tener ningún conflicto? Entonces, uno diría, uno pudiera decir, ¿qué pasaría si aquí tuviéramos un montón de gente pasando toda una situación? Si aquí hubiese habido un terremoto hoy en la mañana y nos estuvieran pasando un montón de cosas, ¿usted cree que el reflejo de este salón fuera el mismo? ¿No? Si usted y yo tuviéramos una situación diferente o distinta o muy difícil en nuestro hogar, ¿usted cree que la gente estaría pidiendo oración o no? Claro. Es decir, casi siempre nosotros vivimos sobre, así es como funcionamos, pero funcionamos así porque a veces nosotros no sabemos cuál es nuestro estado o dónde es que realmente nosotros vivimos, ¿verdad? Porque debiéramos de tener, con situaciones adversas o no adversas, debiéramos de estar siempre presentes al Señor. Y en medio de todo, gozosos en Dios y haciendo la obra del ministerio y trabajando arduamente para las cosas del reino. Pero bueno, resulta que así no estamos funcionando. Esto es lo que yo les estoy preguntando. Bueno, entonces, ¿en cuál parte es donde el asunto se pone más difícil? Yo digo, honestamente, estos 3 puntos son vitales. Y si usted falla en uno, falló en todos. Porque si usted está claro delante de Dios, entonces usted estaría, en vez de estar viendo para arriba, estaría viendo para abajo. Porque usted está sentado ahí. Si usted no tuviera un problema con usted mismo, usted sabría quién es en Cristo. Y si usted supiera y estuviera claro de que las huestes de maldad y los demonios andan sueltos, y usted entonces estaría sometido a Dios resistiendo al diablo. Pero esta batalla no se lucha, no se libra. Nosotros somos como personas que andamos aquí y somos cristianos, pero se nos nota. Se nos nota que somos cristianos. Recuerden el principio que hablamos de la etiqueta. ¿Qué decía la etiqueta? Si sos cristiano, que se te note. Se te nota. Ay, Jesucristo. Porque estás muy así. Se te nota, vida mía. Se te nota. Nuestra actitud, entonces nuestra posición en Cristo es estar sentados. Nuestra vida en el mundo es andar y nuestra actitud frente al enemigo es estar firmes. ¿Ok? Ahora, ¿qué significado tiene para la iglesia el hecho de que estemos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús? Lo que pasa es que, digamos, si nosotros vemos la carta para Pablo a los Efesios, él les dice, no, ustedes están sentados y vamos a ver hoy cómo es, hay tanta materia en esto de sabernos que nosotros debiéramos de tener una posición diferente. Ahora, Colosenses, Pablo, después de anunciar nuestra resurrección con Cristo, en 2:2 exhorta hacia los hermanos, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Entonces, ¿pero qué dice Pablo en Colosenses, hermanos? Aleluya, voy a predicar mejor, porque si no se me duermen. Buscad las cosas de arriba, ¿por qué? ¿Dónde está quién? Cristo sentado a la derecha del Padre. Entonces, si sigue él diciendo, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Pero otra vez, si hablamos de conducta, el problema de nosotros, de la forma de conducta, es que nosotros andamos en las cosas de abajo. Es las cosas de abajo la que a nosotros nos preocupa. Hermano, usted no está preocupado si se salvó o no se salvó, o sí. Usted no está tan preocupado si usted va a recibir una corona o no. Usted no está tan preocupado si el diablo lo está atacando o no. ¿Verdad que no? Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, tenemos que entenderlo de esta forma. El apóstol Pablo está siendo claro. ¿Por qué es tan importante? ¿Qué significado tiene para la iglesia el hecho de que estemos sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús? ¿Por qué es tan trascendental? Porque la iglesia necesita, ve hermano, nosotros no vamos a avivar el don y el fuego del Espíritu Santo si nosotros no entendemos dónde estamos. Porque nosotros estamos muy compenetrados con nosotros. Esa es
parte de lo que el enemigo ha hecho. Ahora, importante entender es buscar y poner la mira en las cosas de arriba. Es la enseñanza del apóstol para los colosenses y para nosotros. Ahora, la posición de la iglesia ya no es terrenal, sino celestial. Entonces, ¿por qué es que tratamos nosotros de buscar una posición en medio de la tierra? Ahora, igual ahí dice, ¿verdad? Su ciudadanía está ahora en los cielos, Filipenses 3:20. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, como dijera Jesús. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Piensen en eso, piensen en ese texto, hermanos. Piensen, ¿por qué Jesús dijo eso? O estará bien para Jesús, pero estará bien para mí. Ajá. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. ¿A quién les dijo Jesús eso en Juan 17? A los discípulos les estaba diciendo, ustedes, como yo tampoco soy de aquí, ustedes no son de aquí. Jesús sí era un extraterrestre. ¿Ah? Yo no sé si lo entendieron, pero sí lo obedecieron porque ellos vivieron sus vidas no afanados al sistema. El mundo a ellos no los cautivó. Uno ve la forma de vida del creyente de la iglesia primera y usted no ve a una iglesia primera afanada en cosas. Inclusive, todo lo trajeron a los pies de los apóstoles, todo lo que tenían. Ananías y Zafira se embarcaron porque no quisieron dar todo. Entonces, notemos esto, hermanos, porque vean lo que Jesús decía. Ahora, yo le tengo otra filmina aquí. Hay un nuevo origen. Ahora bien, que nuestro Señor declare que Él no es del mundo es algo que todos entendemos, pero que Él diga que nosotros tampoco somos del mundo es algo que requiere una explicación, o mejor dicho, requiere de revelación. Porque nosotros, yo no sé si usted se lo come así, usted no es del mundo. Jesús decía, yo no soy del mundo y ustedes tampoco son del mundo. Pero ¿por qué entonces nosotros somos tan atraídos y seducidos por el mundo? ¿Cómo cuesta despegarse aún de las propias cosas? Por ejemplo, es que estoy muy cansado, tengo que descansar. No, es que tengo que ir de vacaciones, porque si no, es que uno oye, hermanos, así somos, en la dinámica de la vida, y qué de lo que Dios demanda de nosotros, y qué es lo que Dios pide de nosotros. A las demandas de Dios nosotros les ponemos algunos asteriscos o algunas paréntesis y decimos, Señor, sí, pero mañana. Sí, pero después, ¿verdad? Entonces, notemos esto, hermano. Nosotros tampoco somos del mundo. Este es un nuevo origen. Pero yo le voy a decir con toda sinceridad, hermanos, yo no sé cuántos de todos estamos caminando en el nuevo origen. Porque el origen de nosotros es un origen distinto al que nosotros tal vez hemos creído como iglesia. Y usted podría decir, bueno, pero entonces, ¿hay revelación en iglesia o solamente hay un asunto mental? Bien, estar sentados con Cristo en los lugares celestiales significa que ahora tenemos un nuevo origen, un nuevo lugar de procedencia. Cuando Jesús le dijo a Nicodemo que el que naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios, el texto griego dice literalmente nacer de lo alto o nacer de arriba. Vean la explicación y se acuerdan el relato de Nicodemo. Jesús llega y le dice a Nicodemo que es necesario que él nazca de nuevo. ¿Verdad? Es nacer de arriba. Nacer de arriba. ¿Qué es nacer de arriba? ¿Qué significará nacer de arriba? Por eso Jesús le dice, usted es maestro de Israel y usted no sabe esto. Hermanos, ¿qué significa nacer de arriba? Yo quiero que alguien me diga algo. Porque si no me va a dar tos. Nosotros necesitamos nacer de nuevo. Porque no puede ver el reino de Dios. Si usted no está viendo el reino de Dios hoy, usted tiene que nacer de nuevo. ¿Cuántos hemos nacido de nuevo? ¿Qué es lo que ha nacido de nuevo entonces en nosotros, hermanos? Si nosotros todavía no nos sentimos de arriba.
¿Usted piensa que algún día va a ir al cielo? Yo siempre aquí lo he dicho por años. Y nosotros, no es un asunto que nos vamos a ir para el cielo, es que nosotros somos del cielo, hermanos. Por eso a veces uno se pone a pensar, hermano, cuando hay ciertos destellos en la iglesia de gente que de verdad se desprende de lo suyo y da, y no le importa si le pagaron algo y da, y da para otras causas, y uno en el dar, oigan, el dar, que es algo, pero resulta que ahora hay que enseñar a la gente a dar. Y porque somos de aquí abajo, y aquí abajo todo funciona así. Porque si fuéramos de arriba no hay que enseñar nada de eso. Cuando usted ve que por ejemplo, es una quincena y los ingresos de la iglesia no alcanzan, o alcanzan a 100,000 pesos, en una quincena usted cae en cruz ahí arriba. Eso significa que cada persona dio un colón o como 10 pesos. Entonces significa que se ganaron 100 pesos en la quincena. No, hagan huelga, hermanos. Hagan huelga porque les están pagando demasiado poco. Es decir, me voy a entender, hermanos. Perdón, porque los que están aquí fueron los únicos que dieron, pero es verdad, estas son cosas, por eso yo le digo, hay ciertos destellos que uno ve en la iglesia y uno dice, wow, de verdad, la iglesia tiene esos destellos a veces inspiracionales. Ahora, el texto griego dice literalmente nacer de lo alto. Ahora, ven esta otra filminita. La iglesia tiene su origen en los cielos, es celestial, ha nacido de arriba. Esta es la gloria de la iglesia. El segundo hombre, que es el Señor, es el cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales, y cuál el celestial, también los celestiales. 1 Corintios 15, 47 y 48. Y yo no quería llegar a esta parte, porque entonces ahora sí nosotros estamos conformados a cualquiera de estos dos. ¿Al de arriba o al de abajo? ¿A cuál? A ver. ¿A cuál? Porque aquí la escritura dice, ¿cuál el terrenal? Tales también los terrenales. Vamos a leer 1 Corintios. Vamos a 1 Corintios para que no me hagan caritas. ¿Qué me están haciendo caritas, doña Iris? Porque me están diciendo, 1 Corintios 15, 47 y 48. Miren esto. 1 Corintios 15, 47 y 48. Dice así. ¿Están ahí? ¿Están? Adán, el primer hombre, fue tomado del polvo de la tierra, mientras que Cristo, el segundo hombre, vino del cielo. Los que son terrenales son como el hombre terrenal, y los que son celestiales son como el hombre celestial. Dice, al igual, vean el 49. Ahora somos como el hombre terrenal, algún día seremos como el hombre celestial. Lo que les digo, amados hermanos, es que nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios. Estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que durará para siempre. Pero permítanme revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Pero pareciera que entonces esa transformación se tuvo que dar en el nuevo nacimiento. Ok, nosotros nacimos de nuevo. Pero, ok, aquí dice esta escritura, sucederá en un instante, un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que han muerto resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados. Eso es lo que el apóstol dice. A la final trompeta va a haber una transformación de este cuerpo. Ajá. Pero nosotros, dice la escritura, que nosotros nacimos de Dios, nosotros nacimos de nuevo. Es decir, que este evento para nosotros en la parte espiritual tiene y es una realidad. Es una realidad cuando nacemos de nuevo. Nosotros entonces somos celestiales, no somos terrenales. Este cuerpo está sujeto a cosas, pero es el cuerpo. El espíritu, a la verdad, no está sujeto a estas cosas.
Porque en el Espíritu nosotros adoramos y en el Espíritu caminamos. Por Él vivimos, somos y nos movemos. Nosotros en el mundo espiritual somos y hemos sido transformados. Ya no vamos a ser más transformados. Estos cuerpos, sí, pues el cuerpo sí. Pero yo no estoy hablando del cuerpo. Aquí cuando no estamos hablando del cuerpo, estamos hablando de quiénes somos en Cristo Jesús. Por eso la pregunta que alguien hizo fue, ¿eso es para nosotros? ¿Es para los cristianos? Sí, yo no estoy hablando aquí del hombre natural, yo estoy hablando del hombre espiritual. Estamos diciendo, hay una exigencia de parte de Dios y hay una declaración de parte de Dios que necesitamos nosotros tener una conducta adecuada. Porque si no sería muy fácil, yo le digo al Señor, sí, señora, cuando usted me transforme, usted va a ver qué conducta la mía. ¿Entendiste? Pero el Señor va a decir, bueno, y entonces aquí, mientras tanto, de ahí, Hakuna Matata, de ahí, sígalo, porque su cuerpo le exige un poco de cosas. Entonces, ¿quién entonces puede andar en santidad? Claro, podemos andar en santidad pero ¿dónde andamos? ¿Dónde manifestamos nosotros la santidad? En este cuerpo. Y el que le diga no al pecado, el pecado se enseñorea de usted. No, hermano, entonces, ¿por qué es que al final nosotros, la transformación final sí llegará a la trompeta final? Pero estamos hablando de la conducta del creyente ahora y aquí. Yo tengo que caminar en la dignidad del Evangelio, en la dignidad de las características, si soy cristiano, se muestra. Déjese ver como creyente. Amén. Bueno, el apóstol habla de esto. Vamos a ir a Juan 3:13. Nadie, escuchen esto, hermanos, oiga qué manera. Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. No somos gente que volverá al cielo, somos gente que descendió del cielo y que fue enviada al mundo al igual que nuestro Señor. ¿No es cierto que ese fue el propósito desde el principio? ¿De dónde vino Adán y Eva? ¿De dónde vino? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? ¿A dónde andaban? ¿Dónde estaban? ¿Ah? En, ajá. ¿Y dónde los puso Dios? ¿Y qué es el Edén? ¿Qué es el cielo? Donde está Dios es el cielo. Exacto. Si Dios está aquí, aquí es. Okay. ¿Dónde está el cielo? Pero es lo mismo hoy. Hoy tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Es decir, la presencia de Dios en nosotros es una realidad. Lo que pasa es que usted siente escalofríos cuando canta alguna canción que le gusta. O cuando oye algo, cuando se está orando. Pero, ¿por qué no andamos siempre en esa onda? Es un asunto de conciencia. Bueno, nadie jamás fue al cielo y regresó. Es decir, pone Juan en perspectiva algo. De aquí para allá no fue como ocurrió el asunto. El tema es, el Hijo del Hombre bajó del cielo. Y como el Hijo del Hombre bajó, de ahí es donde nosotros igual procedemos. Nosotros no nacimos de aquí, nosotros nacimos de allá. Ok, uno, nosotros somos ajá, porque por creación nosotros nacimos en el corazón de Dios, por creación. Y por redención es que subimos por Cristo, porque Él nos redimió. Pero podemos subir porque bajamos. Al final nuestro génesis, nuestro principio está en el cielo.
Nuestro principio está en el corazón del Padre. Ve que el Padre dice, el Padre nadie lo vio jamás, ¿verdad? Pero el Señor dice, yo sí, porque yo habité con Él en eternidad. ¿En cuál eternidad? En la eternidad pasada, en el principio, en aquella cruz eterna, ahí. Ahí estábamos nosotros también. Nosotros hemos estado siempre en el corazón del Padre. Usted y yo nos comportamos de la forma en que nosotros creemos que somos. Vea. Un día yo le pregunté a una muchacha, le digo, pero ¿por qué está rayando el pupitre? Yo no le doy lápiz a nadie para que raye un pupitre. Y entonces me dice, de ahí, porque aquí todo el mundo lo raya. Está en su identidad y sí, en la cárcel todo el mundo lo raya. Todas las paredes se rayan, todos los pupitres se rayan. En la cárcel hay una forma de hablar. Todo el mundo habla así porque está en la cárcel. Pero oigan esto, es porque hay tal identidad de que son eso y están ahí y por eso hacen eso. No hay otra explicación. Significa que si no estuvieran ahí no rayan un pupitre. Entonces, cuando ustedes vean a sus alumnos rayando los pupitres, es que tienen características de privados de libertad. Es verdad, la gente que anda rayando tiene una perspectiva un poco... Bueno, parte de lo que estamos hoy trabajando tiene que ver con eso. Entonces, somos gente que descendió del cielo y que fue enviada al mundo al igual que nuestro Señor. Así es como funcionamos. Nosotros debiéramos vernos así, que nosotros no somos de este mundo. Pero esto no es un asunto que va a suceder un día. Es que ya sucedió. Porque la declaración que Jesús dice, ustedes no son del mundo, como yo no soy del mundo, ustedes no son del mundo. Nosotros somos propiedad de Cristo y por lo tanto yo no soy del mundo, porque Él no es del mundo. Yo tengo el sello de propiedad. Es decir, véalo a nivel natural. Si su familia es de San Carlos, ¿de dónde es usted? ¿Y por qué no es Josefina? Porque soy de San Carlos. Bueno, a la juela. Por eso, entonces yo le digo a usted, ¿por qué usted? Ah, es que yo soy de allá. Y la gente, vea lo que es en lo natural, el mundo, por eso dice, los cielos cuentan la gloria, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Nosotros no nos damos cuenta de eso, hasta hablamos distinto. La gente de Santa Bárbara es diferente. Todos somos así guapísimos y hablamos diferente a todos los de San José. Es verdad. Y por más tiempo que yo vivo aquí, yo no dejo mi raíz. Vean esto, nosotros estamos, pero no somos. En el estamos es donde entran todos este tipo de formas, ¿verdad? ¿Cuáles formas? Hay que estudiar, hay que tener un idioma, hay que sacar licenciaturas, y tienen que salir bien en el colegio, cuando hay exámenes los papás se mueren, porque, ¿verdad? Y la iglesia, no se va a la iglesia porque hay que estudiar, no se va a la iglesia, etcétera. Toda esa dinámica es porque cabe en el que estamos. Lamentablemente, el estamos es un desbalance tan impresionante que el somos, el no somos, no se nota. Y eso es lo que estamos hablando aquí hoy. La conducta del cristiano no se nota en sus haceres. No estoy hablándole de pecado. No estoy hablando de pecado. Estoy hablándole de la entrega ¿ah? Es que la conducta es un fruto, ¿verdad? Lo que pasa es que no somos del mundo, estamos, pero no somos. En ese estamos es donde nosotros reflejamos lo que yo aquí he dicho en una frase. Usted da tiempo a lo que ama.